Buenos días. Hoy quise traer este podcast porque en la última lectura de energía que subí, en una de las lecturas, si no me equivoco, se nombraba a Isis o se recomendaba como a los que habían seleccionado esa lectura que empiecen a investigar acerca de o a conectar con esa energía. Entonces, en ese momento en el video les comenté que si necesitaban información sobre Isis, sobre lo que para mí representaba, o información de Lemuria, que me lo dejen saber y que les iba a dejar por escrito o recomendar algunos libros o películas que a mí me habían ido acercando con el tiempo a toda esta información de Lemuria, despertando como memorias de información o conocimiento que cuando lo leía o lo veía sentía en mi interior que yo ya lo sabía. Y es así que me sorprendió la cantidad de personas que estaban interesadas, y no solo en que apunte los libros o las películas, sino en todo aquello que había despertado esas memorias de Lemuria en mí. Entonces, cuando me puse a pensar, como para escribir ahí mismo en la descripción, lo que yo había visto o leído y que me comenzó a abrir esas memorias en mí, me di cuenta que en realidad esas aperturas de memorias tenían como un grado mayor, una expansión, tenían un desarrollo en mi camino. Entonces comencé a pensar como de aquí para atrás cómo comenzó todo y qué significa la memoria de Lemuria. Cuando quise conectar con estas memorias es cuando, claro, comenzaron a abrirse muchos puntos claves que fueron despertando y abriendo estas memorias que en el día de hoy terminan en Isis. Entonces es por eso que dejarles por escrito una película o un libro, o uno o dos libros que a mí me habían gustado mucho, me parecía como sabor a poco, ya que en realidad abrir esas memorias, conectar e integrar esa información era mucho más que el nombre de un libro. Entonces es así como hoy me dispuse, sin saber específicamente qué es lo que o de qué forma se los puedo presentar, pero me dispuse como a hablar, a dejar como a desarrollar un poco cómo es que qué es lo que para mí significa Lemuria, esas memorias de Lemuria, qué es lo que significa Isis, qué es lo que finalmente significa o significó en mí o en mi experiencia ir abriendo esa información. ¿Y para qué? O sea, ¿para qué me ha ido sirviendo? Entonces, si bien para los que no quieren como escuchar todo este desarrollo, abajo voy a ir poniendo cada cosa de las que voy a nombrar, cada libro, cada película, por si quieren ir directamente a ver, a chusmear o a ver esos libros o esas películas. ¿Qué, si yo quisiera ahora poder desplegar o desarrollar qué significa en primera instancia despertar una memoria en uno o despertar una memoria en mí? Según como yo lo he vivido en todos estos años y como yo lo veo, despertar una memoria significa conectar con un conocimiento ancestral, una información, un conocimiento que yo sé que es verdadero.
¿Y qué ocurre cuando conecto o choco o visualizo por primera vez esa verdad? Lo que ocurre luego de eso es que empiezo a querer como ahondar más en esa información, a averiguar más, a conectar más, a experimentarla. O sea, cuando se despierta una memoria, ya sea a través de la lectura de un libro, por ver una película, por, no sé, por un video de YouTube o por alguien que está hablando, cuando esa memoria, clic, se despierta a través de algún elemento, tengo como necesidad de averiguar más, de saber más sobre eso. Eso es lo que yo llamo que se comience, que se abra esa puerta, que se haya activado esa memoria y empezamos a tener un deseo de investigar acerca de eso, o de saber o de experimentar. Es ahí donde comienza a abrirse esa memoria. Ahora, a medida que más investigamos, que más leemos, eh, es inevitable que empecemos sin querer a, a utilizar esa información y a compararla con nuestra vida misma. Entonces, es ahí en donde comienza, cuanto más información tengo sobre un tema y yo logro observar mi propia vida, comienzo como a hacer determinados cambios. Ahora, cuando vaya particularmente a los libros o a las películas, vamos a ir viendo más en detalle, por ejemplo, qué cambios son los que de repente uno empieza a ver y empieza a modificar. Pero cuando yo, por ejemplo, por decir un ejemplo, empiezo a leer sobre sanación, que tiene que ver mucho con lo que trataban en los templos de Egipto y en Isis, en Lemuria. Cuando yo empiezo a leer sobre sanación y, por ejemplo, la rama que más me interesa es la de la parte mental, la de los pensamientos, cuando empiezo a conocer, a saber, a recibir información acerca de que los pensamientos son los que los que dirigen mi vida, mi creación, mi mundo. A través de lo que yo pienso es como creo. Es la herramienta para crear, o sea, mi mente y mis pensamientos, cómo mis pensamientos pueden nutrir mi cuerpo o devastarlo según qué tipo de energía tenga esos pensamientos. Cuando yo empiezo a conectar con esa información, a leer sobre eso, empiezo a observar qué tipo de pensamientos tengo o qué tipo de pensamientos tiene la gente de mi alrededor. Entonces es ahí en donde yo me doy cuenta que si, por ejemplo, tengo pensamientos negativos de yo no soy capaz, yo no lo puedo lograr, yo no lo voy a lograr, me doy cuenta que eso que yo quiero crear o manifestar no va a suceder, entonces empiezo a cambiar mis pensamientos. Empiezo a darme cuenta de la forma en la que estoy pensando y empiezo a modificarla conscientemente, sabiendo que esos pensamientos no me ayudan a crear o manifestar el mundo que yo deseo, la forma de vida que yo deseo. Entonces empiezo a modificarlos, a cambiarlos. En esta instancia, en donde yo, gracias a ese conocimiento que empecé a adquirir, esa información que empecé a necesitar indagar, saber o informarme más, gracias a eso comencé a modificar cosas en mi vida. Eso es lo que yo llamo integrar la memoria que se va despertando, integrarla a mi vida. Entonces, cuando yo voy integrando esa nueva información que se abrió, que se despertó, a medida que voy integrando esa información a mi propia vida, empiezan a abrirse nuevas memorias o nuevas partes de una misma memoria. Cuando hablamos de Lemuria, de despertar esas memorias, yo lo he visto, yo lo veo como es tan grande todo lo que
todo lo que engloba esa memoria, que yo siento que se van despertando como pequeñas partes de esa memoria, de ese conjunto. A medida que vamos integrando, vamos pudiendo despertar otras partes de esa memoria. El mismo camino te va llevando. Entonces, cuando hablamos de Lemuria, si quisiera traerles ahora lo que yo voy despertando, lo que yo voy sintiendo que es Lemuria, les puedo hablar de diferentes partes que se han ido despertando en mí a lo largo de todos estos años. Entonces, si quiero correrme o moverme hasta al principio de esta historia, hasta llegar a mi presente, porque estoy segura que tengo todavía muchísimas memorias por despertar. Si voy a mis comienzos, lo que se me ocurre, la primera cosa que despertó en mí, simplemente algo como yo sé que esto es verdad, pero no sé, no entiendo, no sé por qué siento esto, pero sé que esto es verdad, fue cuando yo estaba todavía completamente dormida, sumergida por completo en la Matrix y completamente anestesiada. Vi por primera vez la película Avatar, que estoy segura que todos la han visto. Ahora, sin embargo, aunque yo estaba dormida, completamente dormida y en la Matrix, cuando yo vi la parte de cómo mostraban que vivía y que era la vegetación, sobre todo en esta civilización, yo supe que ese brillo, esa vegetación, esa conexión con la naturaleza existió en algún lugar. No sabía por qué, pero yo sabía que esto es una verdad. Esto que me están contando es una verdad, pero en ese momento para mí no tenía ningún sentido. Así que simplemente me quedé con esa película, jamás se me olvidó. Nunca salió de mi cabeza. Esa película, que la vi más o menos alrededor de mis 20, 30, casi a mis 30. Y recuerdo otra película que la debo haber visto más o menos a mis 8 o 10 años, que jamás se fue de mi mente y tampoco comprendí hasta ahora que se me fueron despertando estas memorias. Otra película fue La historia sin fin. Hoy puedo darme cuenta con toda la información que fue llegando a mí a lo largo de estos años, que la historia sin fin me había quedado marcada porque es lo que ocurre es lo que a mí me ocurre cuando leo un libro. Yo estoy leyendo un libro quizá muy antiguo, de otros tiempos, pero cuando lo leo, yo siento que estoy ahí, yo siento que estuve ahí, yo siento que lo viví, yo siento que esa información que estoy leyendo en este libro, a mí ya me la habían dado. Y eso es lo mismo que le pasaba al personaje de esta película, a este niño de La historia sin fin. Él leía un libro en su realidad, pero a la vez lo estaba viviendo en esa otra existencia. Es así como con esa película yo pude como darle un entendimiento a lo que me ocurre cada vez que leo un libro que es una información que me atrapa y que la puedo leer y consumir y comprender al instante a medida que la voy leyendo. Es como si fuera experimentando. Con la película Avatar fue la primera experiencia de sentir que ahí en esa película había una verdad, pero tampoco hasta muchísimos años después
eh, es que cuando empecé a leer por primera vez acerca o a escuchar algunos videos acerca de cómo que describían cómo se vivía en Lemuria, cómo era Lemuria, cuando escuché la descripción me di cuenta que era igual a lo que observé en esa película Avatar. Y que yo tuve la certeza de que ahí había una verdad. Entonces ahí es como entendí que eso que yo sentí en ese momento fue un despertar de una memoria, o fue el comienzo del despertar de una memoria, que en ese momento quedó ahí. Es como una semilla que se plantó, pero cuando 10 años después escuché una descripción de Lemuria, pude relacionarlo y comprender que yo había estado ahí, que yo estuve en esos lugares. Eso es lo que me dio la certeza de que yo conocí esos espacios. Entonces, cuando a mí me hablan de recuperar las memorias de Egipto, de que tengo una conexión con Egipto y toda esa información que me llega, para mí no hay duda, porque yo sé que 10 años atrás, cuando vi una película, esa película, Avatar, yo supe que había estado ahí en algún momento. Entonces es como, con esto lo que quiero decirles es que todo se va conectando. Más tarde o más temprano, todo se va conectando y tiene alguna razón o algún motivo. Si yo no hubiese visto Avatar y no hubiese sentido esa certeza de que ahí había una verdad, hubiese escuchado quizá ese video de la descripción de Lemuria y a mí no me hubiese pasado nada. Yo no hubiese resonado con eso, si no fuera porque en Avatar se me despertó esa memoria. Y esto se los quiero compartir porque es un ejemplo de lo que para mí significa despertar memorias. Es algo como más amplio que leo un libro y se me despierta una memoria, ¿no? Es toda una certeza interior que se empieza a desplegar y a abrir. Y que quizás requiere varios años. Luego de esa película, hay mucha información que llegó a mí y que hoy, con la última información que a mí me llegó, que tiene que ver justo con Isis, con la información de María Magdalena, hoy es como puedo ver cómo todo lo que se me fue despertando en estos últimos, voy a ponerle 4 años o 3 años, tiene que ver todo con Lemuria. Y yo no lo sabía. O sea, es como que recién el mes anterior puedo decir que fui como entendiendo todo esto y cómo todo tenía que ver con todo. A lo largo de estos años, de estos últimos 3 años, yo leí información, por ejemplo, bueno, a mí me gusta mucho Rudolf Steiner. Entonces es un tipo de lectura diferente. Para los que lo han leído es diferente, es como más informativa que descriptiva para mí. Entonces, un libro que yo leí, que quizás es algo pesado, no sé, es Atlántida y Lemuria, de Rudolf Steiner. Acá, en este libro, yo no puedo decir que despertó memorias en mí, al menos que yo sepa conscientemente, pero sí lo recomiendo porque creo que hay personas que este libro les puede abrir esas puertas, despertar esas memorias, porque hay mucha información acerca de cómo se fue creando estas civilizaciones, tanto la de Atlántida como la de Lemuria. Entonces, tengo certeza que hay muchos que van a despertar memorias con este libro. Hay otro que a mí me gusta y que con el que me sentí más identificada cuando lo fui leyendo, que es Lemuria de Kai. K-A-I se llama el autor. Este libro es mucho más descriptivo.
si bien ronda como para mí, en mi percepción, como lo fantasioso, pero al menos en mi experiencia, lo fantasioso, ya sean películas o libros, lo fantasioso es lo que a mí más me acercó a la realidad o a la verdad de estos lugares. Así como con estos libros es como fui eh, reconociendo o despertando eh, la certeza de la existencia de estos lugares. Luego, más adelante, recuerdo que me encontré con... hay una chica que a mí me gusta mucho cómo abre la información. Yo he aprendido muchísimo, o sea, al escucharla había muchas cosas que a mí me súper resonaban y como a mí me gusta mucho leer, iba a, digamos, a profundizar en los libros, que son mis grandes maestros. Recuerdo, no sé específicamente qué video, pero recuerdo que tenía un video, bueno, muchos la deben conocer, que en YouTube está como Lorena la bruja filosófica. Recuerdo que había un video que hablaba de Lemuria, particularmente no sentí en ese video yo que despierte memorias en mí. Sí creo, lo mismo que con el libro de Rudolf Steiner, que quien lo escuche puede despertar memorias específicas, porque ella hablaba como de otros sectores en los que yo no me sentí, no resonaban conmigo. Entonces creo que por eso a mí no se me despertó esa memoria al escucharla. Pero lo que sí, lo que me quedó de esa información era que en la época de Lemuria y en donde estaba Egipto había muchos templos. Y en esos templos que estaban en Egipto se impartía, digamos, mucho conocimiento. Eso recuerdo. Y eso como que me quedó. Así que les voy a anotar también el nombre de ella porque me parece muy interesante. Alguna información en particular que ha compartido. Luego de ver sobre esto, pasé durante más o menos 2 años en donde toda la información que me llegaba en los libros, o sea, esto que les digo de repente se me despertó una necesidad por aprender todo lo que tenía que ver con el Kybalión, con la tabla esmeralda, con manifestar, con las 7 leyes universales, con el poder de la mente. O sea, estuve como 2 años investigando y profundizando sobre toda esa información. Específicamente sobre las 7 leyes universales y cómo nosotros los seres humanos creamos a partir de esas 7 leyes universales. Y a partir de ahí me dediqué a profundizar sobre cada ley universal y a mí me gusta mucho como leer acerca de eso desde diferentes ángulos o desde diferentes perspectivas o desde diferentes autores. Es así como durante 2 años enteros me dediqué a aprender sobre esto, sobre manifestar, sobre crear la realidad que uno quiere. O sea, no era tanto con el fin o con el afán de crear mi realidad, sino era con el afán de recordar algo que yo sabía. Y eso, por supuesto, a medida que más leía y más observaba mi vida y la vida de los demás, me daba cuenta cómo verdaderamente las cosas suceden, cómo nuestros pensamientos son los creadores, cómo si no estamos alineados en pensamiento, en lo que digo y en lo que hago, cómo por entropía cae toda nuestra realidad. Nos podemos crear un mundo, un globo, pero si no estamos alineados, más tarde o más temprano eso va a caer. Pude ver también
como cuando estoy yo misma, porque lo experimentaba en mi vida propia y lo veía en las personas que me rodean, pude ver como cuando uno está completamente alineado, aquello que está creando se sostiene en el tiempo. Esta y mucha otra información es la que fui recopilando e integrando a mi propia vida, y me dediqué al menos 2 años a aprender. Me sentía llamada, tenía como sed de aprender acerca de eso. Hoy, en el presente, puedo ver, y esto es en mi presente, no sé qué pasará de aquí en adelante, pero hoy en mi presente puedo ver cómo en esta época, en la época de Egipto, en donde estaban los templos, en la época de Isis, había dos grandes, según hasta ahora yo veo, entiendo o he recibido, había como dos grandes, la palabra no es templo, sino como que se impartía conocimiento. No creo, verdaderamente no creo que estos que voy a mencionarles ahora sean como, no, creo que es como dos tipos de conocimientos de los muchos que se impartían ahí. Pero hasta ahora yo solo he recibido estos dos. En estos 2 años y pico, este conocimiento que se daba acerca de manifestar toda esta información de Hermes, toda esta información de la llama violeta, de las leyes universales, toda esta información que tiene que ver con crear. Y por el otro lado, y eso recién lo acabo de ver hace un mes, otro conocimiento que se impartía en otros templos era acerca de, se impartía a las mujeres, que tenía que ver con la sanación. Todo esta energía que trae Isis, que trae María Magdalena, y tantos otros nombres que son la misma energía. En estos templos, los templos de Isis, se enseñaba a las mujeres, entre otras cosas, las artes de la sanación. Se enseñaba a traer almas a este mundo elevadas, a cómo abrir ese portal para traer y que encarnen almas elevadas de alta vibración. Se enseñaba también se enseñó en un momento acerca de cómo criar niños, a esos niños que son los niños del mañana, los niños del futuro. Entre muchas otras cosas. Estas que les mencioné son apenas las memorias que yo estoy despertando y que me he dado cuenta muy recientemente, porque cuando yo terminé y cerré toda como esta instrucción de durante 2 años investigar acerca de esto que les contaba, de las leyes universales, de cómo manifestamos, de cómo creamos, cómo crear el mundo que deseamos, cómo alinearnos, cuando terminé y cerré eso, comencé a abrir, recién hace 1 año, sin saber en ese momento lo que estaba abriendo, comencé de repente a querer conectar fuertemente con un montón de otros temas que hasta ahora no me habían llamado la atención. Empezando por las plantas. De repente, de la nada, sentía una necesidad de aprender acerca de las plantas, de sus virtudes, de cómo curarnos a través de la magia y de la energía que tiene cada planta. No solo cómo curarnos, sino cómo conectar
conectar con esas plantas y con lo que tienen para enseñarnos, cómo conectar con los árboles, cómo estar entre árboles puede limpiarnos, cómo caminar descalzas en la tierra puede absorber toda esa energía que quizá no nos está favoreciendo, cómo si siento que de repente estoy inundada de pensamientos negativos, cómo puedo recurrir a Madre Tierra para que me limpie, para que me ayude, cómo alimentarme de Madre Tierra, cómo eso puede limpiar mi organismo. Muchísimas cosas de la realidad del hoy que yo no sabía. Cómo empezar a reemplazar los medicamentos que tomaba a través de las plantas. Cómo reemplazar, aunque parezca una pavada, pero como que no lo es, les aseguro que no lo es, cómo reemplazar la pasta de dientes por algo natural, el desodorante por algo natural, cómo ir sacando de mi cuerpo todos esos químicos que constantemente me ponía y me pongo porque todavía no he podido eliminar el 100%. De hecho, hoy en el presente, yo siento que convivo como mitad y mitad. Todavía me falta, pero cómo darme cuenta que todo lo que yo le ponía a mi cuerpo eran puros químicos que no contribuían en nada, desde el shampoo y la crema de enjuague hasta el jabón, la pasta de dientes, el desodorante, las cremas. Todo eso lo pude ir reemplazando y entonces mi cuerpo cada vez conecta más con la naturaleza. Conecto, o sea, el simple hecho de utilizar esos productos naturales me hacen estar más cerca, de poder escuchar mejor a la naturaleza. Empezar a sacar todos los medicamentos que pueda y simplemente utilizar la medicina de las plantas. Todo este mundo me empezó a llamar la atención y empecé a tener una necesidad imperiosa de leer. Ahí es donde yo les digo que se despertó otra memoria, porque todo esto en Lemuria, todo esto se sabía. Toda esta conexión con la tierra, que en la tierra tenemos todo lo que necesitamos. Somos la tierra. Entonces es un ir y venir de comunicación en realidad. Pero cuando comenzamos a utilizar todo lo que es químico, nos desconectamos de la tierra, se pierde esa comunicación. Y cuando hay comunicación con la tierra, hay sabiduría, porque la tierra nos cuenta y nos transmite sabiduría. La tierra nos despierta. Por eso es que yo les recomiendo, a medida que más puedan hacerlo, que utilicen cosas naturales, porque no es solo por el hecho de que es lo mejor para todos y para todo, ya sea tanto para el medio ambiente, para la naturaleza, como para nosotros. No solo es eso, sino que les digo, aún hay más. Más utilizan lo natural en su cuerpo, más se conectan con la tierra y más se abre esa escucha, ya sea consciente o inconscientemente. A veces ni saben qué está ocurriendo, pero simplemente empiezan a sentir deseos de ir a caminar a la naturaleza, de ir cerca del mar. O sea, empiezan a sentirse llamados y eso es porque ya empieza a abrirse esa comunicación con la tierra y eso les aseguro que no es más que sabiduría. Sabiduría que las va a ayudar y les va a permitir ir conectándose más y más y más profundo con su propio corazón, con su espíritu. Es así como de repente comencé a estudiar y a leer sobre Ayurveda, libros como El Botiquín de las Hadas, que hablan sobre la energía de las plantas, qué tipo de energía tiene, qué tipo de medicina. Luego recuerdo que
también leí un libro. Todos estos libros que se los menciono se los voy a poner acá en la descripción. Un libro que a mí me trajo como también, yo siento que despertó una memoria en mí, porque eso que me estaban contando y que parecía muy fantasioso, yo sabía que era así, porque me pasaba. Un libro que se llama Conversaciones con los espíritus de la naturaleza. Es una mujer, si no me equivoco, era alemana, no estoy segura. Les voy a poner todos estos datos en la descripción. En ese libro, que es muy hermoso porque habla de un libro verídico, real, de una mujer que se comunica con las plantas. Y es muy hermosa y es muy fácil la lectura de ese libro, pero me pasó como con la película de Avatar. Yo leí este libro y yo sabía que esa comunicación era verdad, que había una verdad en este libro. Y cuando me di cuenta, cuando estaba leyendo justamente este libro, hay un lugar en el parque específico, es como un círculo específico, un semicírculo, en el que yo me siento muy cómoda. O sea, es un parque de 1000 metros, pero yo me siento cómoda en ese pequeño semicírculo de 3x3, y es ahí, rodeada específicamente de esas plantas y de esos árboles, en donde yo me encuentro más cómoda y en mayor armonía, y me siento como cobijada. No podría explicar, pero de más de 1000 metros cuadrados de parque, esos 3x3 son los que yo me siento como en mi hogar. Entonces me di cuenta que había algo allí entre esos árboles y yo, porque ahí es donde yo me sentía cómoda. Y la sensación cuando leía este libro es, claro, yo lo viví, yo lo vivo. Hay lugares de la misma naturaleza en donde yo me siento parte. Bien, este libro me despertó esa memoria de la verdadera conexión, de que yo puedo dialogar con la naturaleza, puedo dialogar con las plantas, puedo pedir, no solo con las plantas, con los cristales, con las piedras, puedo comunicarles, puedo pedirles, puedo contarles mi necesidad, puedo decirles que ellas mismas me asesoren de cuáles son las mejores plantas que me pueden ayudar a mí, por ejemplo, en este momento, o a mi familia, o para poner en mi parque. Y comencé a dejarme guiar. Todo esto en la época de Lemuria se sabía. Por eso les digo que todas estas lecturas me fueron despertando diferentes partes. Pasé también por una parte en la que me interesaba muchísimo, pero muchísimo, la educación. La educación de los niños en particular. Y leí alrededor de un año, me dediqué a leer. En ese caso, a mí con lo que conecté, lo que me abrió y me despertó esa memoria de cómo criar. La palabra que me sale siempre es criar, pero en realidad es acompañar a esos niños en su primera infancia. Leí acerca de un año sobre eso. No podía dejar de leer porque más leía y más sentido tenía para mí. Se me abrió una memoria increíble con respecto a cómo acompañar a esos niños para que sean niños despiertos, para que ya sea como maestros o como padres apoyemos esa apertura con la que vienen, que no hagamos nada que los apague, lo cual es todo un reto y un desafío. Yo misma lo vivo como un gran desafío en mi vida, porque tengo un niño pequeño y porque todo el tiempo, sobre todo después de haber leído sobre esto, en mi caso fue los libros de Rudolf Steiner y de la educación Waldorf, lo que a mí me despertó esa memoria, hermosa memoria, y que me ayudó porque me vino en el momento justo
porque mi niño era muy pequeñito y yo no tenía ni idea. O sea, apenas estaba, bueno, y estoy aprendiendo a romper todos esos patrones y a despertar y abrirme, abrirme, abrirme. Entonces apenas lo estoy logrando en mí y a la par tengo un niño que es un gran desafío para mí no hacer cosas o no hacerle cosas que lo puedan como ir apagando. Es un gran desafío constante y para eso comprendí y entendí que lo que tengo que hacer es trabajar en mí. La mirada con un niño pequeño es en los padres. Si los padres trabajan, si los padres rompen esos patrones y entonces ese acompañamiento para que los niños puedan permanecer abiertos y despiertos se da solo. Pero bueno, el trabajo siempre está en uno. Durante un año, y no hace nada, en este mes anterior, descubrí que en esos templos también se enseñaba justamente el acompañamiento a estos niños que nacían y que las mujeres ya habían trabajado para gestar y para traer almas altamente elevadas, de una gran vibración. Entonces también se enseñaba cómo acompañar, cómo criar a estos niños para no apagarlos. Entonces, bueno, yo no sabía que eso también sucedía en los templos, pero durante un año me encontré leyendo toda esa información. Todo esto lo pude como hilar recién el mes pasado, que toda esta información, este conocimiento que iba leyendo y sumando a mi vida, tenía que ver con otras de las enseñanzas que se daban en Egipto, particularmente en los templos de Isis. Luego de esto, comencé a sentir gran necesidad. O sea, empecé a leer y como que me cautivó por completo todo lo que tenía que ver con la sanación. Llegó a mí un libro, lo escuché en algún lado y me resonó y me lo compré, un libro hermosísimo que se llama Anatomía del Espíritu de Caroline Myss. Junto con este libro, que se lo súper recomiendo, en donde todo tiene que ver con sanación, a la par estaba leyendo también la sanación pero a través de los chakras. Empecé a estudiar lo que es todo lo que tiene que ver con constelaciones familiares. Estaba leyendo también este libro y otro que a mí me expandió muchísimo la cabeza, que se llama Este dolor no es mío, junto con el estudio de lo que era constelaciones familiares, más este que era Anatomía del Espíritu, que hablaba sobre la sanación, más un libro que ahora no recuerdo el nombre, pero se los voy a dejar por aquí abajo, que ese es muy específico de la sanación a través de los chakras. Resulta que también me encontré aprendiendo mucho acerca de sanación. Y todo esto yo se los comento porque en ese momento no entendía por qué me sentía tan llamada a leer sobre esto. Obviamente que leer sobre todo esto, todos estos libros que me encantan leer, obviamente que todo eso me hace trabajar sobre mí, porque todo eso que leo y todo ese conocimiento, con todo ese conocimiento luego yo me observo y observo mi vida y observo mi familia. Entonces es ahí en donde voy viendo, bueno, esto está bien, pero esto no, y comienzo a integrar toda esa información. Pero verdaderamente, más que para mi propio desarrollo personal, no tiene otro fin hasta ahora. Y lo último con lo que comencé a conectar, y la verdad es que hasta ese momento nunca había llamado mi atención, es el nombre de Isis y de María Magdalena.
No sé por qué, pero las películas a mí siempre me han despertado memorias o me han traído como, ahora entiendo, o sea, la explicación de lo que yo no estaba pudiendo entender o comprender en mi vida. O sea, siempre las películas a mí me han traído muchísima información, igual que los libros. En estos últimos meses, no sé por qué quería volver a ver una película que había visto hace millones de años, que era Código Da Vinci. Particularmente no es una película que a mí me haya marcado ni que me haya quedado grabada como Avatar o como La historia sin fin. Pero a la par que estaba leyendo Isis sin velo, sentía ese que vea esa película, que vea esa película. Y yo siempre sigo mis intuiciones, aunque por ahí no sé por qué, pero definitivamente 100% hoy cada intuición que tengo la sigo porque no ha fallado nunca, que siempre en esa intuición hay algo para mí, hay un regalo. Bueno, cuando veo esa película, que verdaderamente no me acordaba nada de esa película, pero nada, o sea, no es que me haya quedado grabada, cuando leo esa película, para mi sorpresa, esa película se trataba de María Magdalena. Yo no recordaba en absoluto. Cuando estoy terminando de ver esa película, bueno, no quiero ser un spoiler, pero para no hablar en detalle por si alguien no la vio, mencionan el nombre de Sara. Y cuando mencionan el nombre de Sara, yo recuerdo que 3 años atrás, yo no soy, yo no tengo clariaudiencia, yo no escucho voces ni afuera ni adentro de mi cabeza. Solo me ha pasado 3 veces en la vida que escuché literalmente. Una de esas 3 veces fue un día hace 3 años que escuché en mi oído izquierdo, que 2 veces me dijeron Sara, Sara. Y yo 3 años atrás no supe qué significaba, porque no supe, o sea, googleé el significado del nombre, pero no le encontré ninguna explicación. Así que lo dejé, pero no lo olvidé. Cuando ahora, estos últimos meses, veo la película, hablaban de María Magdalena y nombraban a Sara, todo comenzó a cerrar. Y no fue ahí, a partir de ahí, que se abrió una catarata de información que empezó a llegar acerca de todo lo que significa ese nombre, o al menos lo que yo recibo y lo que ha significado y significa ese nombre Sara. Y no fue ahí en donde pude conectar toda la información de estos últimos 6 años, toda la información y todos estos temas recibidos, porque todo decanta hoy en todo este conocimiento que nos trae Isis, que nos trae María Magdalena, que nos trae Sara, y todo tiene que ver con la energía femenina. Estoy intentando poner en palabras el conocimiento que fue bajando, que me fue bajando en estos últimos días. Y digo que estoy intentando ahora ponerlo en palabras porque verdaderamente todavía yo ni siquiera lo comencé a integrar, porque estoy pasando por el proceso en donde simplemente recibo la información, recibo ese conocimiento, pero luego todo eso lo tengo que integrar a mi vida. Entonces, en este punto de compartirles lo que hasta ahora estoy comprendiendo y entendiendo acerca de lo que me quieren enseñar y nos quieren enseñar sobre qué significa el templo de Isis o toda esta historia de María Magdalena.
Para poder ponerlo en palabras, les voy como a dejar, y recuerden que esto no lo tengo integrado, así que lo voy como a hablar así en voz alta e intentar darle algo de forma a, a lo que yo entiendo que me están enseñando. A todos nos están enseñando. Y es como si en estos tiempos estuviéramos en los tiempos en donde necesitamos purificar algo sagrado que fue profanado. Y eso sagrado que fue profanado es la energía femenina. Siento que en este momento nos están llamando a tomar conciencia a las mujeres de lo que somos, pero por sobre todas las cosas, de lo que representamos. Esa energía femenina se ha profanado por diferentes circunstancias, se ha profanado y todavía se continúa profanando, pero no importa, como siempre, no importa lo que el afuera haga, sino importa lo que por dentro podemos hacer. Si nosotras como mujeres logramos purificarnos, y purificarnos significa ni más ni menos que sanarnos. Si nosotras podemos trabajar nuestra energía femenina y sanarlas de las diferentes formas que hay que sanarlas, porque algunas es a través del amor propio, algunas es conectar con la energía femenina porque estamos desconectadas, otra es entender que donde estamos no estamos bien, nos están maltratando, nos están profanando, nos están consumiendo nuestra energía, nuestra luz, no nos dejan brillar, nos opacan, nos oprimen, nos aprietan, diferentes circunstancias que han pasado a la mujer. Entonces, si nosotras logramos sanar eso, sanarnos por dentro, entender quiénes somos y por qué estamos acá, si nosotras logramos encender nuestra luz, encender la energía femenina, somos capaces de transformar la humanidad. Porque la mujer no solo es la que trae, la que es capaz, la que tiene ese portal de apertura para traer vida, sino que la mujer es quien acompaña esa vida durante los primeros años de vida. Y esos primeros años de vida son los cimientos de esa construcción, de esa futura construcción que va a ser ese nuevo ser humano. Entonces, una mujer con una energía femenina equilibrada puede acompañar niños despiertos. Y esos niños despiertos son los que van a construir y a mejorar a toda esta tierra, porque ellos ya vienen con esa información. Ahora, una mujer sana, para poder ocuparse de acompañar o de criar a esos niños, a esa nueva humanidad, para poder acompañar a que esos cimientos sean cimientos de luz, fuertes, llenos de virtudes, a transmitirles todas las virtudes que una persona debe tener. Más allá que después ese ser humano crezca y tenga que pasar en la adolescencia por las experiencias más oscuras, no importa, lo que importa son esos cimientos de luz fuertes, fuertes en virtudes que vamos a dejarles a esos niños. Ahora, para que la mujer pueda hacer esa tarea, que no es, según yo la siento, ni más ni menos que poder traer y acompañar a niños de luz, niños despiertos, niños y niñas despiertos. Esa tarea la podemos hacer con un masculino también de luz. Necesitamos trabajar en conjunto, porque para que las mujeres podamos dedicarnos primero a sanarnos a nosotras mismas, para ser fuente de luz, para poder acompañar a esos futuros niños, tiene que haber un masculino en luz que se esté ocupando de los otros temas. No podemos hacerlo solas. Necesitamos tanto al masculino en luz como al femenino en luz,
no podemos trabajar solas para poder hacer toda esta transformación en la Tierra. Es una de las misiones más hermosas y más poderosas que puede tener, según yo veo hoy, un ser humano. Y eso lo tiene la mujer. Pero no hay que olvidarse que esa tarea tan hermosa, tan importante y tan transformadora para esta humanidad, la podemos hacer si tenemos también un masculino en luz que se está ocupando de los otros temas, para que nosotras podamos estar enfocadas en nosotras, en sanarnos nosotras y en acompañar a esos niños y a esas niñas de luz. Esto que les estoy transmitiendo es como pude ponerlo en palabras, es lo que estoy recibiendo en todos estos últimos días. Y sé que me queda más por recibir, y todavía lo estoy como recibiendo. O sea, ni siquiera he podido pasar a la etapa en donde recibo todo y me pongo como observadora y observo mi propia vida, como para empezar a integrar esto. O sea, todavía ni siquiera llegué ahí. Recién ahora estoy como, se me está abriendo esa memoria de todas esas enseñanzas que nos daban en ese templo de Isis a las mujeres. Y en eso estoy caminando hoy. Es por eso, bueno, se me ha hecho al final el podcast muy largo, pero todo esto venía a que cuando me preguntaban cómo despierto la memoria de Lemuria o lo que se hacía en esos templos, todo esto que les compartí es para expresarles cómo yo he experimentado y cómo yo vivo lo que significa despertar memorias. Es como, bueno, es ni más ni menos todo esto que les he compartido. Bueno, hasta acá voy a llegar con este podcast. Espero que esto les haya servido o resonado, quizá les pueda acercar algo de luz a su propio camino. Voy a dejarles acá abajo todas las lecturas o películas que les he mencionado. Y bueno, nada, me gustaría saber quizá como otra, a ver qué es para ustedes, porque probablemente tengan quizá otra visión, o qué es para ustedes despertar memorias. ¿Qué películas o qué libros han sentido que les ha despertado memorias? Y bueno, toda la información que puedan compartir, me encantaría que la dejen también en los comentarios, porque así a todos nos sirve y a mí también. Así que, bueno, espero que esto les haya traído luz. Les mando un beso y gracias por estar acá.